¿Qué tal, profesoras, profesores? Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen nuevamente aquí en este espacio para hacer la retroalimentación de las actividades que hemos venido realizando a lo largo de estas semanas en la plataforma. En estas semanas, pues justo ya hemos tenido la posibilidad de empezar a interactuar a través de la plataforma y eso pues a nosotros nos da la oportunidad de leer sus participaciones. Con base a sus participaciones, pues estaremos hoy trabajando en elaborar una retroalimentación general. Esperamos que los materiales que les estamos compartiendo pues estén siendo de su agrado. Estamos justamente explorando estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, tanto entonces para la construcción de los materiales como justo una herramienta para la construcción de las propuestas que ustedes nos han hecho llegar. Entonces, sin más, entonces haremos primero una revisión de lo que ustedes nos compartieron a través del foro. Este foro entonces tenía esta pregunta: ¿cómo se comunica una propuesta educativa? Y como parte del foro nosotros les pedimos que hicieran el análisis de una secuencia. Entonces planteábamos una secuencia didáctica que cabe volver a hacer la aclaración, no seguía explícitamente el modelo IMRD, pero sí nos daba la oportunidad para que nosotros fuéramos revisando lo que se plantea allí como parte de esta secuencia y entonces con las preguntas guía que estuvieron en el foro, pues ustedes reflexionen sobre esta estructura lógica y la manera en que se está comunicando esta secuencia que ya está publicada y entonces cómo podríamos hacer esta relación con nuestro modelo IMRD, que es la que hemos estado planteando como una estrategia principal para la elaboración de artículos. Entonces, una vez planteado este ejercicio, pues nosotros les preguntábamos y les poníamos este reto de analizarla e identificar estas partes. De una manera muy importante y muy clara, pues lo que nosotros nos quedamos como una primera observación es que ustedes lograron identificar adecuadamente estas secciones que hemos venido manejando en el modelo. Entonces, eso es muy bueno porque pues eso quiere decir que a partir de una secuencia que no sigue explícitamente este modelo, ustedes ya pueden identificar estas partes. Aquí tomamos algunos ejemplos de lo que se puso en la plataforma. Ustedes pueden ahí también darle una mirada a lo que está, pero por ejemplo, eh, u- eh, a- alguno de los participantes hace el análisis de una secuencia que se llamó representación analítica de una función lineal y precisamente se observa cómo en la introducción de esta secuencia se alcanzan a identificar claramente aspectos como la problemática, las dificultades que tenían en este caso los estudiantes para vincular lo algebraico con lo gráfico. Y entonces, a partir de este análisis crítico que plantea el- uno de nuestros participantes, pues vemos de manera muy clara el uso de la introducción como este marco de referencia. Entonces, en la mayoría de los casos, eh, las participaciones nos mencionan que la sección de introducción es reconocida como este punto donde se destacan la problematización. Otro ejemplo que aparece allí en el foro es que una profesora nos destaca como una secuencia diseñada para abordar el pensamiento lógico matemático. Entonces, incluye en esa sección, en esta introducción, la justificación explícita donde se pone el contexto escolar, el nivel educativo y las competencias.
Y esta forma entonces nos ayuda a entender cómo en el caso de la comunicación de resultados de una secuencia didáctica, pues esta parte de la introducción se queda muy claramente identificada como el espacio adecuado para poner los contextos, la problematización, la relevancia. Mientras que en la parte de los métodos se habla de esta descripción paso a paso. Aquí, por ejemplo, una de las participaciones en la plataforma explica cómo las actividades prácticas que se detallan en la secuencia, pues justo corresponden a a la sección de los métodos y las compara, bueno, lo que plantea en en esta intervención es precisamente cómo esta metodología experimental pues precisamente se puede asociar al método de la secuencia. Y entonces eso nos permite identificar esta equivalencia entre este modelo científico y precisamente el modelo de comunicación de la experiencia que ustedes están resaltando. También se puede observar que en la sección de discusión es precisamente que la mayor parte de las intervenciones analizan correctamente y además de analizar correctamente esta sección de discusión donde se empiezan a vertir los hallazgos presentados en la ejecución de la secuencia, pues nos dan una opinión fundamentada sobre la propuesta. Por ejemplo, un ejemplo fue quien analizó una secuencia enfocada en la resolución de problemas y nos indica que si bien era clara en sus pasos, podría mejorarse incluyendo actividades de evaluación formativa y retroalimentación para los estudiantes. Esto precisamente ya nos da pie a pensar nosotros en nuestra propia secuencia cuando estemos elaborando nuestra comunicación, qué Gracias. aspectos debería de considerarse. Entonces, se vuelve una herramienta interesante, ¿no? Como lo que vemos en el trabajo de los otros, podríamos nosotros cuidarlo para hacer las correcciones. Otro participante menciona que si bien se presentan buenos resultados esperados, pues se sería más sólida si se integraran evidencias en esta sección de la discusión, complementarla con las evidencias para que ahora sí nosotros como lectores externos de esta experiencia pudiéramos entender de mejor forma y de una manera más objetiva los comentarios que ahí se presentan. Entonces, este tipo de observaciones enriquecen muy bien lo que ustedes podrían hacer con su propia propuesta. Recuerden que uno de los requisitos que planteábamos como parte de este taller era justo que contaran con esas evidencias. Entonces ya ustedes Bien. empiezan a identificar la relevancia de poder trabajar y tener estas evidencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, esto pues nos permite ver que también ustedes reportaron en algunas de las intervenciones que este modelo IMRD nos da pie y también lo podemos usar como un modelo reflexivo de nuestra propia labor, de manera que algunos ya nos plantean que no solo aplicaron el modelo para analizar la secuencia que ustedes eligieron, sino que también los va invitando a reflexionar sobre cómo podrían utilizarlo en su propia práctica, en la propia documentación de sus experiencias y hacia allá es a donde va ese taller. Uno de las participaciones indica que el modelo IMRD le resultó útil para estructurar mejor sus planes de clase y reportes de su propia experiencia, ya que lo obliga a pensar desde el planteamiento del problema hasta el cierre reflexivo. Qué bueno que lo empiezan a ver de esa manera, porque entonces eso ya los llevará naturalmente a la construcción de su propio proceso de documentación. Entonces, ¿qué otras observaciones podemos tener?
Eh, Algunas de las observaciones que nosotros notamos es que la sección, y ustedes mismos lo hacían notar, es que esta parte de métodos era la parte que estaba menos desarrollada como parte de las secuencias documentadas. Nos decían, por ejemplo, que habían descripciones generales, sin detalle del rol de docente, de los recursos, de los tiempos. Entonces, esa es una muy buena observación y eso nos da pie a que cuando ustedes escriban su artículo, pues ahora describan con más detalle cómo se llevan a cabo las actividades, paso a paso, la secuencia de lo que se fue desarrollando. Entonces, esto pues permitirá uno de los elementos centrales de de la documentación en el caso de la ciencia, que es la replicabilidad. Es decir, que otro docente pueda reproducir esta experiencia con base en la descripción que ustedes están proporcionando. Al final lo que buscamos es que este conjunto de experiencias que están en la plataforma y lo que ustedes documenten, pues entonces sirva para enriquecer a otros profesores y a ustedes mismos, por supuesto. También es muy común que haya confusión entre lo que ponemos en los métodos y lo que se pone en los resultados. Desde el propio análisis que hacen ustedes y nos compartieron en la plataforma, nos dicen entonces cómo que, por ejemplo, que los estudiantes realizaron una tabla y graficaron la función. Y entonces allí no está quedando muy claro qué parte es el procedimiento del método y cuál es la evidencia del aprendizaje alcanzado o de la evidencia del resultado obtenido. Entonces, eso puede ser porque la propia secuencia no esté distinguiendo claramente estas dos etapas, de manera que entonces nosotros nos podemos quedar como una recomendación para sus publicaciones, separar más claramente lo que se plantea en los métodos y en los resultados. Recordemos que una pregunta está, ¿a qué se logró? Los resultados deben responder qué se logró. Ahí nos concentramos en los productos, los cambios y las evidencias. Entonces, bueno, cuando eso no lo definan bien las experiencias, pues nos da oportunidad de encontrar esas limitaciones. También otra observación que se puede observar es que en esta parte hay en la sección de discusión, eh, es usada para expresar opiniones muy generales. Muchos de los participantes dijeron, me pareció interesante, es una buena propuesta, pero la invitación es también a que ustedes se vuelvan más críticos de lo que nosotros tenemos en este tipo de resultados y que ustedes den un paso más y la pudieran vincular. O sea, definitivamente todas las experiencias reportadas por los docentes son interesantes, pero acá nos gustaría que ustedes pusieran atención tanto cuando analizan como cuando ustedes desarrollen su propia propuesta, se le pongan atención a vincularla con los objetivos de la secuencia o con la problemática, y de manera que esto nos permita ayudar a identificar qué es lo que nosotros buscamos. Entonces, por eso se propone que en lugar de decir una secuencia es muy buena y útil para los estudiantes, a lo mejor podemos argumentar, dar un paso más y podemos decir, la secuencia es valiosa porque promovió el uso de estas herramientas, el desarrollo de estas habilidades, lo cual respondió al objetivo planteado o se atendió la problemática y la evidencia está en los productos que generaron los estudiantes. Entonces, de esta manera, nosotros ya podríamos tener mayores elementos para tener mejores una mejor sección de discusiones. También en estas primeras secuencias, por ejemplo, se observan pocas participaciones. Se observa que la secuencia analizada incluía registros de aprendizaje. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Todavía no es
está lo suficientemente documentada la secuencia, ok, puede ser. Entonces, nosotros considerémonos para nuestra propia propuesta, pues tratar de generar estos ejemplos o productos donde podamos hacer y evidenciar los resultados obtenidos, incorporar estas evidencias o bien reconocer su ausencia como una limitación de nuestra propia experimentación. Porque recordemos que cuando estamos haciendo este tipo de documentos, a veces no todos los resultados van a ser positivos. A lo mejor también podríamos decir, se logró un avance, pero en la secuencia nos faltó obtener más evidencias para poder demostrar que se logró un mayor alcance. Entonces, esas partes de ser muy rigurosos y objetivos con nuestro propio análisis también es central al momento de hacer este tipo de trabajo. Y entonces, esto nos lleva precisamente a un reto central para nosotros como docentes que estamos tratando de adaptar y documentar lo que estamos haciendo. De pronto, el modelo IMRD, pues es un modelo científico que muy orientado a veces hasta hacia las ciencias duras. Pero, ¿qué pasa en el lado de nuestra práctica docente? Allí, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, recordar que este modelo es una guía flexible para estructurar la manera en que vamos a comunicar nuestras propuestas educativas y por supuesto, entonces los resultados que estamos obteniendo. No lo veamos que precisamente es nuestra camisa de fuerza o lo veamos como una camisa que tiene que seguirse tal cual. Y por eso es que la semana pasada les planteamos la plantilla que se está proponiendo que vayamos trabajando a lo largo de este taller y esa plantilla adapta esta primera propuesta. Pero precisamente entonces era importante hacer un primer ejercicio de poder tomar este modelo más clásico y aplicarlo para el análisis de estas secuencias que están ya publicadas como parte del proyecto. Entonces, sin duda, pues les agradecemos mucho esta participación tan entusiasta que hemos observado. Recuerden que además de su análisis, pues también es importante la retroalimentación que ustedes les den a sus compañeros, porque esto nos permitirá ir teniendo un espacio de diálogo entre pares, no solamente los que estamos del lado de los tutores, sino entre los pares que están haciendo y trabajando a lo largo de este taller. Entonces, para cerrar esta parte, pues les planteamos un espacio para que ustedes nos comenten un poco sobre su experiencia de este primer foro. La primera pregunta que dejamos aquí abierta para aquellos que quieran ponerlo en el chat o abrir su micrófono, entonces es, ¿qué parte del análisis les resultó más difícil de aplicar? Ya la mayor parte de de las que están acá, de los profes que están aquí, pues ya hicieron y participaron en la plataforma. ¿Qué parte consideran que les resultó más difícil? ¿Quién nos quiere contar? Aquí, pues algunas cosas se observaron ya en lo que estuvimos discutiendo. Nosotros ya tenemos algunas primeras hipótesis sobre estas secciones que pudieron haber sido más complicadas. Entonces, por ejemplo, acá el profesor Federico hace una observación que dice que una parte complicada es determinar si los resultados efectivamente son los esperados. Sí, esa es complicada y esa es una labor interesante que nosotros tenemos que hacer. Hace un momento lo comentaba, ¿no? Habrá resultados positivos y habrá resultados que no fueron como los esperados. Y entonces, precisamente, en esos dos casos, pues poder identificar si efectivamente se alcanzaron eso. Entonces, sí me parece que eso siempre es un reto. Profesora Paola Montalvo, adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Con base a la pregunta, estaría diciendo que lo más difícil
Pues fue primero, pues la aplicación de la secuencia didáctica, ¿no? Y ver que cada grupo es diferente. O sea, yo apliqué la secuencia didáctica en dos grupos, solo que uno lo tomé para hacer el análisis y el otro para ver esta parte, ¿no? De que si se podía reproducir como decían ustedes. Y sí, o sea, sí se puede reproducir, pero los grupos sí, pues sí reaccionan, la verdad, de diferente forma y los resultados son diferentes, porque pues a lo mejor con el grupo que trabajé para estos resultados y entregárselos a ustedes, no me gustó mucho cómo la abordé. Sin embargo, en el siguiente grupo que la realicé, pues sí tenían como más interés los chicos, ¿no? Entonces también va a depender esa parte sobre qué tanto también los motivemos para aprender bueno, en este caso el tema fue de nomenclatura inorgánica. Entonces sí va a depender mucho la motivación que les demos a los chicos y cómo también abordemos el tema. Otra parte que me resultó también difícil es, bueno, ya tengo los resultados, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Eso es también una de las partes que me costó un poquito aprender de cómo llevar a cabo. Bueno, ya tengo los resultados y bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo empiezo como a escribir o cómo empiezo el análisis, ¿no? De mi propia secuencia didáctica, porque lo que había hecho con anterioridad, pues sí, sí, sí aplico y todo, pero no es como tan formal como ustedes nos los comentaron, ¿no? Entonces, eso también me costó este trabajo, sin embargo, se logró y se realizó el análisis y las conclusiones. Muy bien, creo que esto que nos está comentando será de gran utilidad ahora que empecemos a desarrollar estas secciones de la discusión de su propio trabajo. Entonces, más adelante precisamente retomaremos con más profundidad esto que acaba de comentar para irlo estructurando y argumentando precisamente, como ya lo comentábamos acá en las reflexiones anteriores, cómo a partir de estas evidencias se están o no alcanzando los resultados esperados. Acá el profesor Federico complementa su comentario y nos dice que en esta secuencia que estuvo revisando, se cuenta que evaluó y tuvo resultados detectados hasta trampas hechas por los estudiantes, pero no es suficiente para establecer qué tan efectivo fue esa metodología planteada. Entonces, efectivamente, allí en esta parte, lo mejor precisamente, pues nos falta documentar más eso. Entonces, es importante esa parte. No sé si vamos a la siguiente pregunta para que no nos gane el tiempo. Antes entonces ya nos pusieron. Aquí regreso. La profesora Rosario Ciego nos pone, los resultados son archivos de las respuestas de los cuestionarios y fotografías de lo que hicieron los alumnos, que en suma, al parecer, los alumnos cumplieron. Creo que es difícil apreciar cómo lo analizaron. Sí, muy probablemente en esta etapa de estas secuencias, de la documentación de estas secuencias, no se está haciendo todavía esto que estamos planteando como parte de este taller. Además, resulta interesante que aquí estas secuencias pues están enfocadas en documentar la experiencia. Ahora la siguiente etapa, después de haber documentado la experiencia, es ya hacer un análisis más profundo para la elaboración de estas comunicaciones más formales como las que ahora estamos planteando en el contexto del taller. Muchas gracias, profesora Rosario. Y entonces, este análisis que ustedes hicieron les permite, les permitió primero como punto central del ejercicio es analizar una secuencia de otro profesor que ya se ejecutó. Ya nos han hablado acerca de estos elementos. Y entonces, ¿ustedes qué opinan sobre cómo estructurar y comunicar una secuencia? ¿Qué aspectos deberíamos cuidar nosotros como docentes al momento de estructurar una secuencia? ¿Qué cosas de manera más general ustedes podrían decir que deberíamos de cuidar? ¿Quién nos quiere contar su opinión? En la retroalimentación y en el análisis, algunos ya nos adelantaban un poco
algunas ideas respecto a estos puntos. Nos decían un poco el tema de cómo este modelo IMRD les ayudó a estructurar sus propias secuencias. Pero justamente, ¿cuáles serían esos factores? Profesora Verónica Beatriz Juárez, ¿la escuchamos? Buenas tardes. Sí, esto que aprendieron, primero que nada, estoy un poco asustada porque me di cuenta que la secuencia que yo presenté, pero que todavía no he evaluado con este sistema, realmente está muy alejada de cómo debería de estructurar yo. En la que yo evalué me pareció bien interesante, pero yo sí creo que cuando yo ponga no lo hice, la secuencia que yo preparé, creo que tendría muchas deficiencias, aunque les quiero contar que a partir de esa secuencia que yo hice, he insistido en ponerla en práctica en adelante con mis estudiantes. Ya, yo creo que saqué el diplomado en el 2021 y he seguido trabajando con esto únicamente. Ok, muchas gracias, profesora Verónica. Creo que menciona algo importante y está relacionado con lo anterior que yo dije. Es cuando ustedes, como parte del diplomado, diseñan la secuencia, el documento que elaboran es la planeación y un poco los resultados. El siguiente paso que las estamos invitando a dar es esto que ahora acaba de comentar la profesora Verónica, es ahora cómo yo vuelvo un artículo esa experiencia que yo desarrollé. Y entonces, pues precisamente para eso estamos acá, para que de ese primer paso de la documentación más de carácter eh, eh, organizativo de nuestra secuencia, donde están las evidencias, cómo lo transformamos ahora sí en un documento más formal que pueda publicarse en nuestro simposio, al cual los hemos estado invitando y por qué no en cualquier otra revista por ahí. Profesora María de Lourdes Ramos, la escuchamos. Sí. Bueno, pues a mí la verdad es que sí me está costando trabajo porque es retomar todo, o sea, la vivencia que se tuvo con los alumnos, cómo lo fueron desarrollando, cómo la fui estructurando y después volverlo a retomar, así como que la memoria y el aplicarlo, pues no está fácil. Verdaderamente es un reto. A mí no me está haciendo tan fácil, lo reconozco como un reto. Sin embargo, la guía y el acompañamiento también pues, del colectivo, todos los docentes que pues nos van diciendo cuando les comentamos en el foro y nos comentan, pues ayuda y con pues con esta aclaración de dudas, este foro de aclaración de dudas, pues uno ya va avanzando. Y yo he vuelto a ver las sesiones virtuales que nos mandan y bueno, pues la verdad es que una cosa es hacerlo, aplicarlo con los alumnos, sacar los resultados, toda la planeación que se hizo, después y ahora hacerle un documento, pues me cuesta trabajo. Pero bueno, confío en que lo voy a lograr. Todavía dudo, es más dudo si lo voy a lograr. Así como que digo, no está fácil. Eso es lo que yo siento. Digo, no sé, vamos más o menos ya avanzando, vamos en la tercera sesión de dudas, pero a mí tengo la duda si lo voy a lograr todavía y verlo como un documento para publicación. Lo dudo todavía, pero voy paso a paso con todas las instrucciones que nos dan, pues agradezco mucho estas sesiones, si no, pues definitivamente sería muy complicado. Eso es mi opinión. Eso es lo que yo he visto para estructurar la secuencia y bueno, pues gracias. Gracias por escuchar. No, gracias por sus comentarios. Sin duda, como bien dice, es un reto, ¿no? Transformar de la experiencia vivida en el aula, ahora cómo lo convierto en un documento que me permita comunicarlo. Y ese es el reto al cual los hemos estado invitando y qué bueno que se han animado a aceptarlo y para eso estamos acá,
para que se logre ese objetivo de traducirlo y llegar a ese resultado. Verá que lo lograremos correctamente, profesora María de Gracias, Lourdes. Entonces, gracias. aquí poco a poco, como bien dice, vamos avanzando verá que obtendrán un resultado muy interesante. Profesora Alejandra Andrade, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Pues bueno, a mí me parece que este espacio es bastante enriquecedor porque el hecho de tratar de documentar una experiencia en donde estamos utilizando herramientas digitales, pues existen muchos espacios, digamos, incluso ahora en Internet, donde se nos plantea el uso de herramientas, talleres, webinars, o sea, diferentes recursos donde aplicamos una tecnología, pero difícilmente existen espacios como estos en donde pues no solamente se trata de aplicar una herramienta y modificar de alguna forma o transformar la forma en la que enseñamos o el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también estamos teniendo un espacio para discutir, para analizar otras experiencias, de alguna manera incluso guías que son como la parte más importante. A mí me parece que, por ejemplo, esta plantilla de análisis enfocada a tener un modelo en donde podamos tener puntos de discusión, preguntas de análisis, donde podamos como objetivo importante no solamente pues escribir pues de alguna manera o describir lo que nosotros estamos haciendo o pensamos que debería de hacerse, sino tener ya una serie de elementos de análisis que nos permitan estructurar aspectos ya como específicos y que nos den ideas claras en donde nosotros pensemos en esta parte de que una secuencia didáctica debe de poder ser replicada por nosotros mismos o por otras personas, es como muy importante, ¿no? Yo había de alguna manera intentado en otros espacios porque tenía mucho esa inquietud de utilizar herramientas digitales y es algo que me gusta mucho y me apasiona mucho, por el área que me dedico, que es el área de la computación, pero no había encontrado yo espacios como este en donde pudiera analizar de manera específica y comunicar, ¿no? Con documentos ya como muy, muy claros, muy estructurados y poder de alguna manera llevarlo a otros espacios académicos de una forma más estructurada, ¿no? Esta idea, por ejemplo, me gustó mucho esta segunda actividad, lo comparto con todos, o sea, me gustó mucho la actividad porque no solamente es una actividad dirigida donde podemos en un momento dado recuperar, por ejemplo, esos elementos que nos fueron señalando, sino que incluso podemos compartir otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, analizando las secuencias didácticas de otros compañeros, pues yo no solamente analicé una, sino analicé otras dos más, ¿no? Por materias que me interesaban. Y creo que es muy interesante, por ejemplo, incluso ver qué otras herramientas, poder de alguna manera identificar hasta cuestiones, pues incluso que están enfocadas a nuestra área de conocimiento. Veo que obviamente uno debe de buscar mucho justamente cuando comunica ya hacia otros, el no dejar huecos, ¿no? Lo importante que es como a veces nosotros pues ya estamos tan, obviamente tan, pues tan familiarizados con el tema que estamos dando que a veces se nos olvida incluso plantear de manera muy, muy específica o muy concreta, pues a lo mejor incluso... Por ejemplo, la secuencia que yo analizaba hablaba de patrones de diseño, ¿no? Entonces, se habla mucho del tema de patrones de diseños. Me gustó mucho la forma en que la abordó. Es muy, 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 está muy bien trabajada la secuencia, pero por ejemplo, cuando uno revisa ya de manera puntual, hubiera sido pertinente, por ejemplo, establecer pues cuáles son esos patrones de diseños que fueron los que se vieron en esa secuencia de manera específica. Entonces, de repente se nos olvida concretizar, ¿no? A la hora de aplicar estos elementos, hay cosas que para nosotros son obvias, que las hemos hecho tanto en un momento dado que las platicamos a la hora de ir armando la secuencia que se nos olvida registrarlo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la actividad y creo que es algo que me está enriqueciendo bastante y bueno, pues es un reto bastante, bastante importante el que nos plantean y bueno, pues muchas gracias por la experiencia. No, al contrario, justo qué bueno que menciona estos aspectos
de cómo nosotros estamos tan acostumbrados o bueno, estamos tan inmersos en el tema y la secuencia que impartimos que de pronto se nos olvida documentar esos detalles y que es también lo mismo que menciona la profesora Rosario en el chat. Entonces, entre más completa esté nuestra descripción y más clara esté esa descripción, pues entonces esto nos ayudará a comunicar de mejor forma estas experiencias para que efectivamente otra persona pueda retomarla y decir, ok, esto me gusta, yo lo podría retomar, pero pero como bien dice la profesora Alejandra, si quedan esas partes, esas huecos en la descripción, pues de pronto decimos, y aquí en qué escenario sí funcionó, o sea, porque yo a lo mejor voy a hablar de otro tipo de patrones o voy a usar otros patrones. Entonces sí, se vuelve muy importante que lo vayamos documentando lo mejor posible. Y aprovecho este comentario precisamente para invitarles a que sigan consultando este sitio de la Red de Aulas del Futuro, donde están estas experiencias de otros docentes a lo largo de las distintas emisiones del diplomado para que sean una primera referencia sobre cómo tratar estos temas. Ya la experiencia más documentada o un análisis más profundo donde se van completando estos detalles de la información, pues ya ocurre como parte de un artículo, a lo mejor en particular, y precisamente también en el mismo sitio de la red tenemos ahí la sección de experiencias del aula del futuro, donde sí se profundiza de una manera más académica desde el punto de vista de comunicación científica, pues, y el desarrollo de las secuencias. Me voy rápido a la última pregunta, entonces, y precisamente está relacionado con lo que contestaba la profesora Rosario en el chat, cómo podrían integrar este modelo en sus propias propuestas o reportes que nosotros que elaboramos. Entonces, nosotros muchas veces, como parte de nuestras actividades docentes, pues tenemos que entregar los resultados que se plantearon. A veces nos concretamos en entregar nuestra planeación didáctica, pero precisamente aquí la invitación como parte del taller es a ir más allá de la planeación y tratarla de estructurar. ¿Qué opinan? ¿Cómo podrían integrar el modelo? Ya, por ejemplo, la profesora Rosario decía, pues, describir y explicar lo más claro posible. Definitivamente, ese es uno de los elementos centrales. Qué más les viene a la mente ahora que documentar, que revisamos el modelo? Algunos, como ya hace un momento lo comenté en los foros, decían, bueno, me ayuda hasta para mi propia planeación, es decir, aquí mis propias propuestas de planeación didáctica las puedo ya ahora, me gustaría ahora estructurarlas de una manera más formal siguiendo este modelo. Entonces ya ahí hay un par de primeras ideas sobre esta tercera pregunta. No sé si alguien quiera comentarnos algo más por acá en el chat, abrir su micrófono. Estamos aquí atentos. Como ya decía, pues ya adelantamos y extraíamos un poco de estos dos aspectos en la plataforma y eso, entonces, además de estas dos ideas, algo más que les gustaría comentar. Profesora Verónica. Sí, yo creo que la pregunta es bien oportuna, porque como bien dijo mi antecesora, eh, nosotros ya damos por hecho que hasta sabemos de memoria el curso y todo lo que querramos, pero nosotros creo que lo que debemos hacer primero es analizar qué rol estamos haciendo en este momento en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el problema es que si nosotros queremos cambiar ese paradigma de cómo ha sido el aprendizaje y la enseñanza en tiempos pasados, realmente nosotros tenemos que innovar esta situación y entonces ya entrar en todo ese proceso de ya no continuar con lo mismo, sino que realmente debemos ser innovadores en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y bien importante establecer qué rol es el que queremos desempeñar únicamente.
Sí, son sin duda, justo bien lo menciona, ¿no? Estamos pudiendo tomar, por ejemplo, en este caso, si queremos buscar la innovación, pues entonces el rol es primero hacer un análisis crítico de la forma en que estamos diseñando nuestras secuencias y qué oportunidades de mejora encontramos. Y también si entramos a esta parte de un profesor que quiera también hacer investigación educativa, pues entonces se vuelve relevante poder tener mejor estructurada la recepción de evidencias de nuestros estudiantes para más adelante pues poder hacer un análisis de resultados más objetivos y una discusión de todo lo que ocurrió en nuestra secuencia, como hemos dicho, en los aspectos positivos y negativos. Entonces, bueno, pues sin duda, pues esta parte siempre será interesante trabajar con ustedes y dialogar en este espacio para que no nos gane el tiempo. Entonces, esta semana se liberaron los materiales de exploración del estado del arte. Como bien lo plantea allí la introducción al tema, pues el estado del arte está asociado a que se ha investigado previamente cuáles son las principales tendencias y hallazgos que nosotros podemos encontrar en la exploración del tema que a nosotros nos interesa y pues cuáles son estos vacíos o áreas de oportunidad, como lo mencionaba hace un momento, en nuestro tema de interés. Por eso, aquí en la plataforma, precisamente, les estamos proponiendo hacer esta exploración. Todavía no el desarrollo del estado del arte, sino la etapa de exploración para acercarnos a estas preguntas y apoyarnos de tecnología, de tecnología que nos pueda hacer esta labor un poco más fácil. Y por eso es que en esta etapa estamos proponiendo hacer esta exploración del estado del arte con una herramienta que se llama Research Rabbit. Regreso a la plataforma para poder retomar algunas actividades que están ya publicadas. Decíamos entonces en este tema, tenemos pues el tema de la bienvenida, tenemos aquí algunos materiales que seguimos desarrollando para hacer la exploración de cada uno de estos temas. Tenemos entonces este video donde hacemos una primera aproximación a que ustedes conozcan de una manera muy rápida Research Rabbit como esta herramienta para poder explorar. Es un videito corto donde buscamos resumir los elementos más importantes de la plataforma. Uno de estos elementos más importantes pues es usarla y empezar a crear colecciones. Ahora lo iré haciendo para irnos más rápido, para ir practicando, pero también les dejamos estas ligas a un par de materiales que también nos resultan de interés. Por ejemplo, aquí precisamente en este documento que encontramos en el sitio del Tecnológico de Monterrey, pues se habla acerca de cómo podríamos buscar y seleccionar fuentes. Aquí nos dan algunas ideas que seguramente ustedes conocen, que seguramente ustedes ya han trabajado con sus estudiantes. Entonces, bueno, acá está como una referencia para que la tengamos presente. Y eso entonces nos lleva a la actividad central. Ahora regreso a las bases de datos que aquí les proponemos. Me quiero concentrar, antes de que nos gane el tiempo, en la actividad a la cual los estamos invitando esta semana. Esta semana, entonces, les proponemos de hacer una actividad utilizando la aplicación de Research Rabbit. Entonces, precisamente a partir de usar esta herramienta, pues avancemos hacia la reflexión del tema sobre el cual estamos diseñando nuestra secuencia didáctica o ya la diseñamos y entonces pues podemos identificar cómo la utilizamos en este contexto. Entonces, pues lo primero entonces es una exploración de la herramienta como lo hemos hecho en otras, como lo van a ver en el video, no necesitan descargar nada, simplemente tienen que dar clic en esta liga y nos lleva a la página de Research Rabbit. Aquí ustedes pueden usarla directamente sin más que crear una cuenta. Acá ustedes se pueden registrar
En este caso yo ya tengo mi cuenta creada, entonces yo aquí puedo entonces empezar a hacer una exploración. En el video nos van describiendo, pero como pueden ver, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una búsqueda sobre el tema que nosotros estamos interesados y sobre el cual queremos trabajar. Yo voy a ilustrar para esta primera parte. Imaginemos que allí en la plataforma encontrarán una secuencia que diseñé, que estuve trabajando el año pasado para el curso que doy en Facultad de Ciencias sobre videojuegos. Entonces ya aquí hice un ejercicio, pero déjenme borrarla totalmente para empezar de cero. Entonces yo puedo crear una nueva colección y le voy a llamar videojuegos, bueno, desarrollo de videojuegos, para hacerlo más completo. Entonces, yo como parte de mis actividades del curso de desarrollo de videojuegos, pues entonces uno de los temas que trabajo son el desarrollo de prototipos. Entonces, yo aquí cuando agregue un paper o un elemento sobre el cual quiero desarrollar esta secuencia, pues entonces puedo agarrar el título de un artículo, el DOI de un artículo o algunas palabras clave. Aquí el tema que yo desarrollé y que estaré construyendo el ejercicio con ustedes a lo largo de estas semanas, será precisamente un artículo acerca de el uso de prototipos de baja fidelidad. Entonces, uso la palabra videojuegos, luego uso la palabra prototipos de baja fidelidad, y esto en el contexto de el campo muchas veces lo podemos manejar como lo-fi, así también es el término en inglés que se usa para este tipo de prototipos, y entonces le doy buscar. Aquí podemos utilizar dos bases de datos. Me voy por Semantic Scholar, que es precisamente la que nos puede dar una apertura mayor, precisamente porque son todas las áreas, mientras que esto es de la parte biomédica y ciencias de la salud. Entonces, aquí me aparecen algunos de los documentos que tratan los temas, las palabras clave que yo puse aquí. Entonces, yo puedo empezar a explorar algunos de estos documentos. De algunos de estos van a notar que, por ejemplo, está disponible el resumen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ok, pues esta puede ser interesante para mi trabajo o para desarrollar mi propuesta. También yo puedo explorar a ver cuál de estos puede ser interesante. Vamos a agregar entonces este a mi colección. Ahí ya me está diciendo que lo agregó a la acción de desarrollo de juegos, acciones para medición y consumo de agua potable, pudiera ser interesante. Entonces ustedes van revisando aquí los trabajos que pudieran ser de interés y ustedes pueden irlos agregando a su colección. Por ejemplo, este otro. Y, y con esos pudiera ser suficiente, ¿no? Aquí como parte de las actividades de la plataforma, les pedimos que en esta primera etapa, cuando creen su colección, agreguen al menos 5 artículos. Entonces pueden explorar por estas mismas palabras clave. A lo mejor yo digo, ok, estas palabras clave no salieron tan bien, entonces puedo agregar aquí otros términos. Y entonces sobre estos otros términos agregarlas aquí en esta parte. Nos preguntan si es necesario agregar palabras con comas, separadas con comas o signos de puntuación. En general, no sería necesario, porque lo que hace justamente este tipo de herramientas es utilizar estas técnicas de inteligencia artificial para buscar palabras clave que están mencionadas en su trabajo. Entonces,
trata de buscarlas, entonces quitando las comas, y ahí hay como detalles técnicos, no sería pues necesario preocuparnos demasiado. Lo que sí puede generar diferencia es el idioma. Si ustedes se fijaron, como yo puse mis términos en español, la mayor parte de los textos que me aparecieron fueron precisamente en español, pero si yo aquí le pongo video games, luego otra vez pongo prototyping, y pongo aquí lo-fi. Ajá, entonces pueden ver, por ejemplo, que aquí ya ahora sí aparecen más artículos en inglés que lo que nosotros hace rato observábamos. Entonces, sí, el idioma puede ser mucho más relevante, más que a lo mejor estos detalles técnicos de agregar comas, pero eso sí puede ser mucho más importante para hacer esta exploración. Entonces, y ahora sí, me regreso a la interfaz, ¿no? Entonces, la primera actividad que acá nos ponían es agregarlas, y lo que nos permite hacer Research Rabbit es ver cómo estos temas están relacionados con otros. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Este artículo se ve muy interesante si lo que a mí me interesaría es desarrollar aplicaciones para niños. Y entonces yo aquí puedo ver primero un resumen, el resumen de este trabajo. Yo puedo agregarle comentarios. Entonces aquí en estos comentarios puedo yo categorizar o decir para mi trabajo para qué va a ser de interés. Entonces aquí le puedo poner relevante para el aprendizaje en niños. Ahorita lo estoy haciendo rápido, no me estoy como deteniendo demasiado a hacer el análisis profundo de los artículos, ¿no? Ustedes ya con más tiempo lo podrían hacer, pero vean que se activan estos botones. Si yo aquí le pico en trabajos similares, entonces me construye aquí un listado precisamente que me habla de artículos que están asociados a los temas que se mencionan de este lado. Entonces, aquí yo puedo seguir explorando estos artículos, o también lo puedo hacer a través de esta representación gráfica de los documentos. Como pueden ver, aquí vemos estas relaciones explícitas entre estos artículos. Entonces, de esta manera yo podría decir, ok, este artículo y este otro que se ve aquí relevante, perdón, me adelanté de más, ¿dónde quedó? Aquí, dejemos que vuelva a calcularlo, ok. Esta es una aplicación que corre en el navegador, no está optimizada para dispositivos móviles. Eso es importante mencionarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí selecciono este que se llama Interaction Design and Children, precisamente pues me está diciendo que este trabajo está entonces relacionado con otros trabajos más. Y entonces yo me puedo ir moviendo sobre este espacio, y entonces nosotros podemos hacer una exploración sobre los temas de una manera más rápida. Yo antes de conocer Research Rabbit, yo normalmente usaba herramientas como Google Scholar, pero esta acción de irse explorando sobre un artículo es mucho más rápido en herramientas como estas. A lo mejor puede ser que otras herramientas como Google Scholar puedan tener otras ventajas también, pero creo que nos ofrece esta posibilidad de visualmente podernos estar moviendo de manera más rápida entre estas nubes de conexiones que nosotros estamos observando. Veamos que aquí yo seleccioné este archivo, este artículo, perdón, y acá se marca y nos está diciendo que este archivo, este trabajo está muy relacionado con estos dos. Entonces, si yo quiero ver
por qué de estos trabajos están relacionados, pues los voy seleccionando y me voy moviendo a lo largo del trabajo. Y entonces, de esta manera yo podría saber, si recuerdan que acá atrás yo lo etiqueté como aprendizaje en niños, pues entonces justamente empiezo a ver aquí que precisamente estos temas están muy relacionados de esta manera. Entonces, yo los puedo ir moviendo y digo, ah, este no lo tenía yo en mi primer búsqueda, pero se ve que es muy interesante para lo que yo quiero desarrollar. Entonces, bueno, pues lo agrego y entonces mi red va creciendo poco a poco agregando los documentos que vayamos haciendo a lo largo de la exploración. Otro de los aspectos que podemos nosotros ver es, ok, yo selecciono todos y entonces vemos que aquí me puede decir ahora cuáles son los trabajos similares para todos estos que estoy yo seleccionando en esta etapa. Y es un poco lo que los invitamos a que hagan a lo largo de esta semana. Organicen, vayan añadiendo notas, vayan agregando artículos adicionales sobre los temas y vayan dando clic en las herramientas. Esto les permitirá ir viendo cómo de esta manera muy visual nosotros podemos movernos por la literatura que está asociada a los temas que son de nuestros intereses, para el desarrollo, por ejemplo, en este caso, de esta secuencia que queremos documentar. Y de esta manera, por eso les dijimos, en esta etapa no vamos a desarrollar el estado del arte, solo nos estamos adentrando a explorarlo, encontrar aquellos artículos que puedan estar más relacionados con los temas que a nosotros nos interesan. Y una vez que ustedes tengan esta pequeña nube como la que ahora estamos construyendo, pues les pedimos que precisamente no, capturen una imagen y una vez ya que hayan ustedes explorado un poco la herramienta de Research Rabbit, hayan explorado los artículos, visto estas relaciones, se hayan hecho estas preguntas, qué aportan al tema, cómo se conectan con su propuesta didáctica, pues ahora sí los invitamos a hacer su participación en el foro, donde donde ahora las preguntas están alrededor de, primero, que nos cuenten un poco del contexto educativo de la secuencia que ustedes van a desarrollar, nivel, tipo de institución, lo que ustedes nos quieran contar y crean que es relevante para entender el contexto. Y después, la más importante, esto que ustedes ya desarrollaron en su secuencia, cuál es el tema elegido y su importancia. Esto ustedes ya lo desarrollaron en su secuencia en la problematización. Entonces es regresar a su planeación y recuperar esta sección de la problematización, de la problematización, que es la que usarán para desarrollar estas dos secciones, donde nos hablen del tema elegido, su importancia y por supuesto la problematización que ustedes ya habían detectado para desarrollar el tema. Entonces, esto ya más o menos lo tienen trabajado en general, ya prácticamente lo tienen terminado porque ustedes ya desarrollaron el diplomado o otra secuencia. Y entonces, lo interesante es ahora que empiecen a explorar esta red de artículos que puedan ser de utilidad en las siguientes semanas, donde empecemos a explorar y ahora sí a desarrollar de una manera más formal lo que será el estado del arte. Por supuesto, entonces, nos comparten su reflexión, ya lo mencionaban hace un momento, un aspecto relevante de la dinámica que hemos planteado como parte del curso es que pues haya esta interacción entre pares. Entonces los invitamos a que compartan y comenten dos de las participaciones de nuestros participantes y precisamente entonces buscando como siempre, una retroalimentación constructiva basado en su propia experiencia al usar Research Rabbit y, ¿por qué no?, hasta proponerle referencias complementarias si ustedes creen que estos temas son de su interés. Y entonces, pues esta es la dinámica que les estamos proponiendo, los estamos invitando a acercarse
a esta herramienta que realmente es muy interesante la manera en que logra conectar las cosas que están disponibles en la red, los artículos y cómo usa estas relaciones de trabajo, de los últimos trabajos, el trabajo un poco más original sobre el tema. ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho, hay referencias que son básicas? Bueno, justo aquí me está diciendo cuáles son estos trabajos básicos que seguro están allí retomados en todos estos elementos. Entonces, bueno, pues los invitamos a que exploren la herramienta de Research Rabbit y finalmente, por supuesto, seguro pueden surgir dudas técnicas. Aquí abrimos un foro específico de dudas sobre Research Rabbit, sobre su uso. Aquí estaremos atentos a darles respuesta a sus comentarios e irles ayudando. Entonces, pues, de manera muy rápida, por supuesto, les vamos a compartir, profesora Judith, vamos a poner acá en la plataforma la grabación de la sesión y estaremos ahí atentos a sus dudas en la plataforma y pues abrimos un espacio de 5 minutitos para responder dudas porque pues ahora sí nos extendimos mucho en la retroalimentación de la semana pasada. No sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que hemos estado comentando hoy. Hay mucho por explorar, por supuesto, en la plataforma. Allí van a surgir las dudas y para eso entonces están el foro correspondiente a esta semana. Si no hay más dudas por el momento, pues les agradecemos mucho que se hayan quedado unos minutos más del tiempo esperado. Esperemos entonces que les guste la herramienta de Research Rabbit, entonces, pues que los materiales y actividades que les pongamos estén de su interés. Nos encontraremos, por supuesto, acá la siguiente semana para seguir dialogando sobre el desarrollo de sus productos y pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas